Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Luis Ferrier, nuestro profe en economía. ¿Cómo le va, Luis? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien, ya me hiciste caer en la tentación. Ah, Bien, todo no. bien. ¿Cómo va la cosa por ahí por Paraná? Y bueno, acá supongo que es similar a lo que pasa en todo el país y en el mundo, ¿viste? Y cuando uno analiza, ¿viste? La economía, que siempre digo yo, vamos a analizar la economía, que vamos a ver cómo permite que la gente viva bien, dignamente. Y bueno, hay una continuidad, ¿viste? En la coyuntura van sucediendo nuevos acontecimientos, pero que lamentablemente confirman o ratifican el rumbo que viene tomando la Argentina, primero a lo largo de este siglo, y segundo, de este gobierno que profundizó las mismas tendencias que se daban desde, bueno, de los 90 en adelante, ¿no? Es decir, un país que tiene tanta riqueza y tan poca población está sometido a modelos económicos y a formas de gobierno que no lo define uno argentino, sino que lo define el poder económico mundial, el poder financiero, Mm. por supuesto que con sus aliados locales, ¿no? Que sacan la tajada. Y eso hace que se entienda por qué nosotros estamos viviendo con tantos problemas y por qué en lugar de resolverlo vamos a estar cada vez peor. Que eso es un poco el mensaje que yo quiero fundamentar con todos los elementos que existen en la realidad para que todavía hay sectores, ¿cierto?, que creen que hay que hacer esfuerzo. Es increíble, ¿no? Que no comprendan, bueno, un poco por el peso de los medios, la desinformación que hay, de que el rumbo que se ha tomado es un rumbo y lo que está pasando es justamente lo que busca este proyecto, que tiene un proyecto que tiene a Milei como el personaje donde todos descargan, ¿no es cierto?, las críticas, pero que en realidad es un proyecto que es impulsado por un sector económico muy poderoso y que ha puesto a la democracia, a los partidos políticos a su servicio, ¿no? En general han venido aplicando las políticas esenciales sin grandes modificaciones en los distintos gobiernos. Y yo siempre digo, hay dos grandes patas, ¿no?, de este modelo que explican por qué nosotros estamos tan mal, por qué estamos en crisis periódica, por qué nunca salimos de los problemas estructurales. Eh, bueno, porque estas dos patas son, por un lado, un saqueo fenomenal desde el punto de vista financiero, empezó con la dictadura, después siguió, y un saqueo material que significa que los principales sectores de la actividad económica son los sectores extractivistas, que sacan recursos que no se pueden reponer, que contaminan y que en todo caso lo único que justifican es que va a haber un poco más de dólares, pero para que se vacíe después con la dinámica insaciable del capital usurero. O sea, esto es lo que uno ve, lo que nosotros decimos, ¿no? Hay un proyecto que tiene que ver, bueno, con lo que está pasando en el mundo, que es que esos sectores tan poderosos han determinado que esto es una zona de sacrificio y hay que sacar todos los recursos posibles. Entonces, los gobiernos lo que aplican son políticas en función de eso, es decir, no piensan en cuáles son los problemas de los argentinos, ni de cerca, ¿no es cierto? Porque si nosotros decimos qué problemas tenemos los argentinos, por un lado, para vivir dignamente hay que tener ingresos que permitan satisfacer las necesidades básicas, conjunto de necesidades que en otras épocas sí se hacían, que hoy parece como una utopía, como un delirio, ¿no es cierto? Decir, bueno, que toda la gente que trabaja tiene derecho a alimentarse bien, alimentar bien a su familia, tiene derecho a vestirse bien, a educarse, a tener una buena salud y también tener el derecho a recreación y esparcimiento, a tener una vivienda digna. Es decir, esos son derechos que antes no lo discutía nadie, lo tenía la gran mayoría de la población. Cuando teníamos apenas un 3% por eso, ahorita más, no tiene que venir ni cero, digamos, tener un 0%, pero había un 3 y ahora tenemos la mitad de la población así. Entonces, ¿qué es lo que explica esto? ¿Qué es lo que explica la crisis? Y bueno, ¿por qué estamos en crisis? Porque de pronto la población recibe un masazo inflacionario que siempre significa lo mismo. Hay como una forma de ciclo, ¿no es cierto?, donde se viene el masazo inflacionario que siempre se genera por una devaluación del peso frente al dólar. Esto es de la década del 40 del siglo pasado hasta hoy, más allá de que algunos, sin tener ni idea de lo que dicen, repiten que la inflación es por la emisión monetaria. Acá la inflación aumenta o se frena según cómo se maneje el dólar. Si el dólar se da una devaluación muy fuerte del peso, como fue al inicio de este gobierno, igual hay un salto inflacionario fenomenal, que fueron los primeros meses, ¿no es cierto?, de diciembre, enero y febrero.
diciembre del 23, enero y febrero 24. Eso le quitó un montón de recursos a la población. Desde ese momento hasta hoy, llevamos en forma ininterrumpida una caída del consumo. Y una caída del consumo significa que cada vez hay más sectores que no alcanzan a adquirir bienes que son esenciales para poder vivir dignamente. Y sigue. Más allá de que desde el gobierno, de los grandes medios de desinformación, quieren manipular, ¿no es cierto?, la mente de la gente diciendo, no, pero vamos bien porque no hay inflación, no, pero vamos bien porque no hay déficit. Acá vamos bien, es como va la gente. Entonces, ¿qué pasa que va la gente? Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? La crisis es porque normalmente nosotros somos saqueados. Somos saqueados porque, por ejemplo, esto creo que yo lo he comentado alguna vez, la deuda fraudulenta que nos quieren hacer pagar, nos están haciendo pagar, que se inició con la dictadura. Nosotros empezamos teniendo al inicio de la dictadura una deuda, de la deuda pública, ¿no es cierto?, del Estado Nacional de 8.000 millones de dólares. Y hoy estamos en 480.000 millones de dólares, y más todavía porque estamos recibiendo deuda. ¿Y cuál es el manejo de eso? ¿Cómo puede ser? Si aumentó tanto la deuda, ¿será para que vivamos mejor los argentinos? No, al revés, porque cada vez estamos viviendo peor. Es decir, acá hay un proyecto, claro, que una de las grandes patas es ese, ¿no? El sometimiento a los usureros, y los usureros, por supuesto, que su preocupación es mantenernos siempre en esa situación. Entonces, el problema es que nos saquean, y ese saqueo que se hace primero acá dentro de la Argentina en pesos, después se concreta cuando esos pesos se retiran del país, pero se tienen que retirar en dólares. Entonces, ¿cómo puede ser un país si no fabrica los dólares? Y bueno, con las exportaciones no alcanzan. Entonces el Estado se endeuda con el exterior y con esos dólares les permite a los saqueadores que se los lleven. Claro, entonces el Estado es el que se hace cargo del costo de este saqueo, de esta fiesta, ¿no es cierto?, sin fin. Y el Estado, como tiene que después que pagar y el dólar sube, tiene que dar una deuda muy grande, entonces que está sometido a un ajuste. Y el ajuste dice, bueno, pero ¿a quién vamos a ajustarle? ¿A los sectores que se llevaron los dólares, a los que están concentrando la riqueza? No, el ajuste para abajo, para los que no dieron ni una migaja de esa fiesta. Entonces el Estado que dice, bueno, vamos a tener que hacer ajustes para poder pagar la deuda, ¿y cómo hacemos? Y bueno, como hizo Milei y como venían haciendo los gobiernos anteriores, saquémosle a los jubilados, saquémosle a la provincia, saquémosle a la educación, saquémosle a la salud. Y esto es, en parte, una de las cosas que explica por qué estamos tan mal en crisis. Porque algunos dicen, bueno, pero tenemos que hacer esfuerzo porque estamos mal, porque el gobierno anterior y todo el mundo hizo lo mismo. Pero ¿y por qué tiene que hacer esfuerzo el jubilado? Si el inicio de la crisis parte de una jugada fraudulenta, de un saqueo de los usuarios, ¿por qué tiene que hacerse cargo del pueblo argentino? Estamos perdiendo cosas que nos llevaron décadas y décadas y décadas para desarrollar, como el sistema educativo, como el sistema científico tecnológico. Están destrozando el sistema científico. Un país como la Argentina era un ejemplo en el mundo con lo que había desarrollado en cuanto a educación y a ciencia y técnica. Y eso no se alcanza solo con recursos financieros, porque ni aún un país que de pronto tuviera todo el dinero del mundo y quisiera tener lo que tuvo la Argentina, tendría que esperar no sé qué cantidad de décadas, porque tiene que formarse, tiene que darse todo el sistema educativo, tiene que pasar millones por el sistema educativo, por todos los niveles de educación, después de hacer la educación universitaria, después los posgrados, después la investigación, y bueno, tiene que hablar de 30, 40, 50 años. Nosotros tenemos eso y lo estamos destruyendo con absoluta discrecionalidad. Y ¿sabés lo más lamentable? Es que los sectores que teóricamente deben representar a los argentinos, digamos al pueblo argentino, que son en todo caso los partidos políticos, bueno, hoy están absolutamente sometidos al reino de la billetera, es decir, aceptan cualquier cosa, se viola la Constitución, se destruye organismos que son esenciales para la salud, y no pasa nada, nadie dice nada. Entonces, bueno, si nosotros yo digo normalmente siempre que hablo, sin eufemismo y sin tecnicismos que no ayudan a comprender. Entonces, bueno, las cosas las digo por su nombre. Económicamente se puede hablar de carry trade, bueno, todas las cosas pero no, hablemos qué significa eso. El Estado, en este momento, por ejemplo, trajo más dólares, se endeudó más para mantener el dólar barato. Los especuladores siguen,
comprar sueldo gratis, se lo van a llevar. Cuando lleguen las elecciones, no van a quedar $1 de eso, como pasó con Macri, ¿no es cierto? Entraron 44.000 millones y se fumaron. Acá van a entraron 22, pero van a entrar cerca de 42.000 millones y se los van a fumar. Y el Estado va a deber todo eso, pero no va a tener $1. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar eso? Y se lo van a hacer pagar al pueblo argentino. Entonces yo llamo, de manera muy gráfica, pero yo creo que me quedo corto, que acá existe, en especial, han acelerado el proceso, existe un plan masacre, porque esto es masacrar a la sociedad. Nosotros tenemos condiciones para que la gente viva dignamente, y sin embargo cada vez está peor, no llega a fin de mes ni el que trabaja. Imagínense que tiene trabajo precario o el que está desocupado. Imagínense los jubilados, que en algún momento eran ayudados por sus hijos que trabajaban. Después sus hijos quedan en laburo y tienen que ayudarlos los abuelos a los hijos, a sus hijos, a sus nietos. Y los abuelos cada vez tienen menos dinero para llegar a fin de mes. Están renunciando a remedios, están renunciando a alimentarse. Esto es dramático. Por más que vos digas, yo sé que va a decir, sí, pero siempre fue así. Bueno, pero no importa si fue así, ya no tiene que ser así porque nosotros tenemos todas las condiciones para que podamos vivir dignamente. Tenemos recursos, tenemos una población que tiene ganas de trabajar, pero no hay laburo. Ha achicado la cantidad de empleados en el sector privado más que nada, y también están en el sector público. Entonces, ¿cuál es el futuro? No tenemos futuro si nosotros seguimos creyendo que esto es necesario. Esto no es necesario, al contrario. Si nosotros seguimos creyendo que esto va bien, cuando acordemos ya va a ser demasiado tarde. El proyecto es destrozar la sociedad, destrozar la soberanía, los recursos, el territorio, lo que queda, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que entender que tenemos muchísimo para hacer, para ganar, tenemos posibilidades, tenemos derecho a tener una vida digna, tenemos recursos, como pocos en el mundo. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que despertar. Y ese despertar, bueno, tiene que ver con el rol que juegan los medios de comunicación, que yo no me canso, ¿no es cierto?, de responder a aquellos periodistas que, bueno, con todas las condicionalidades que pone el sistema, el poder económico, el poder político, nos dejan algún espacio para poder transmitir y sensibilizar y dar esta información a la población. Por favor, Luis, siempre estamos predispuestos para estar con usted. Es un honor para nosotros siempre tener su palabra y su participación acá en el programa. Le agradezco un montón la comunicación del día de la fecha y nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar nuevamente de economía. Muchas gracias, Luis. Gracias a usted, un abrazo. Ahí está, Luis Laferrier con nosotros, nuestro profe de economía en La Tarde Tiene Vida, siendo ya las 17:37 en todo el territorio.